En 1721, un secreto de amor sacudió los cimientos del poder en Lima. No fue un rumor pasajero, ni una disputa de taberna. Fue un quebranto que atravesó salones, sacristías y minas, y que dejó restos, papeles, testimonios, un testamento escondido que siglos después volverían a hablar. Los manuscritos que se hallaron en un arca de cedro, según consta en los inventarios archivísticos, relatan una historia de afectos prohibidos y de castigos públicos. La marquesa Esperanza Catalina de Mendoza y Villarroel, heredera de un imperio económico, y Amaru, su administrador de origen inca, convirtieron en su relación un desafío directo al orden social que sostenía la colonia. Aquello que en 1717 nació en secreto, en la intimidad de un palacio y de una capilla familiar, estalló en la esfera pública y fue consagrado como el Escándalo de Lima 1721. El Palacio de San Lorenzo en las afueras de la ciudad no era solo una casa señorial, era el centro de un entramado económico que se extendía desde las bocaminas en el interior hasta las riberas del comercio en el puerto. Los Mendoza poseían haciendas, minas y derechos sobre la mano de obra, controlaban rutas, cobranzas y en buena medida el acceso a la justicia. La fortuna de la familia no era solo oro y plata, era prestigio, influencia en los tribunales y la capacidad de imponer, con la ley o sin ella, qué quedaba dentro del círculo del honor y qué debía ser exterminado como afrenta al linaje. Entender lo que estaba en juego exige imaginar esa geografía de poder, salones con tapices cargados, bibliotecas con tratados de derecho, una capilla donde se celebraban misas privadas y en la que la devoción se entrelazaba con la política familiar. Allí, entre el aroma a incienso y el crujir de pergaminos, surgió el vínculo entre Esperanza y Amaru, dos mundos que, por nacimiento y por costumbre, no podían tocarse sin encender la alarma social. Ella llegó al mundo con la tinta del linaje. Esperanza Catalina de Mendoza y Villarroel era la única hija de don Baltasar, marqués de San Lorenzo, y desde niña fue preparada para custodiar una herencia que mantenía a la familia en la cúspide. Se la educó en letras, en protocolo, en la doctrina católica. Su educación, en buena medida, fue un entrenamiento para el sacrificio del yo en favor del apellido. Con todo, bajo la disciplina de los cuchillos y las flores en los jardines, Esperanza guardaba inquietudes que las paredes del palacio no siempre supieron contener. Un temperamento curioso, el gusto por la lectura de versos y una inquietud por aquello que la historia oficial pretendía ocultar. Amaru, por su parte, era la imagen viva de una continuidad mucho más antigua que los títulos nobiliarios. Descendiente de nobleza inca, había sido reducido a la condición de esclavo en la lógica colonial. Pero a diferencia de muchos, su inteligencia y su aptitud para la administración le habían granjeado un lugar de relativa confianza dentro de la casa. Era administrador de las haciendas y de parte de las explotaciones mineras. Conocía cifras, rutas y secretos. Su voz, según una carta hallada entre los papeles del despacho, era la de un hombre que hablaba tanto de cuentas como de memoria. Mi sangre no se borra por la servidumbre. Llevo en mi nombre la historia de otros imperios, escribió en una de sus pocas hojas, según consta en los documentos recuperados. El modo en que se conocieron fue de película antigua, pero no de una fantasía. Conversaciones sobre textos, preguntas sobre las genealogías que colgaban de la biblioteca, el intercambio de poemas en horas en que la casa guardaba silencio. No fue un amor fulminante únicamente de cuerpos, sino una conexión intelectual y emocional que creció entre los libros, los pasos contenidos en los corredores y las oraciones dichas en voz baja en la capilla. La diferencia de estatus no impidió que entre ellos se generara lazos profundos, más bien los volvió más recelosos, más cautelosos, más conscientes del peligro. Las cartas que se cruzaron, pequeños trozos de papel doblados y escondidos entre páginas de libros, muestran una intimidad que no era solo física. En una de ellas, fechada en 1718, Esperanza escribe: «No sé si debo llamarte pecado o necesidad, solo sé que al oído de tus palabras mi mundo se ensancha». Es una frase breve, y es también una confesión de la tensión moral que habitaba en la marquesa, amor y deber, deseo y obligación, todo mezclado y con la urgencia de lo clandestino. Amaru respondió con la misma mesura: «Si el mundo nos niega, hallaremos un modo de nombrar la vida fuera de su mirada», dice un fragmento consignado en un cuaderno administrativo. Esos papeles, que ahora reposan en el archivo con manchas de cera y márgenes apretados, revelan más que romance, revelan un proyecto: huir de la lógica que los encerraba.
El palacio, por su parte, tenía ojos y oídos, y no todos los que servían en la casa eran neutrales. María del Carmen, la doncella que acompañaba a Esperanza desde la niñez, era una figura compleja, leal, celosa, empujada por los favores recibidos y por su propia concepción de la honra. Su papel en la historia no puede simplificarse a traición o fidelidad. Era, como muchos criados de casas señoriales, quien mediaba entre las confidencias y la limpieza de un rumor. En los documentos aparece su nombre con frecuencia. En algunos pasajes de los testimonios, su gesto de entregar ciertas cartas a don Baltasar se justifica con lágrimas y con la creencia, legítima para su época, de estar protegiendo la reputación de su señora. La consumación del vínculo entre Esperanza y Amaru tuvo lugar en la capilla del palacio, lugar que la familia consideraba seguro por ser sagrado, donde, según un apunte del confesor, se celebró un matrimonio espiritual. No fue un acto jurídico reconocido por la corona, pero sí una ceremonia de compromiso profundo, oraciones susurradas, promesas que repicaban más por su riesgo que por su solemnidad. La capilla se convirtió en el escenario de una unión que, para ellos, legitimaba su afecto, para la sociedad era una afrenta. Con el paso del tiempo, el embarazo de Esperanza hizo imposible la continuidad del secreto. Las prendas empezaron a ocultar lo que la comunidad podía ya sospechar. Los rituales domésticos se volvieron tensos. Estaba en juego no solo el honor, sino la línea de sucesión. Un hijo ilegítimo, en el entendimiento de la familia, podía arruinar la pureza de la sangre y con ello la posibilidad de alianzas matrimoniales que aseguraran la fortuna de los Mendoza. Ante esa amenaza, la familia reaccionó con la lógica que conocían, preservar el apellido como proyecto económico y social. La respuesta de los amantes fue planeada con la misma prudencia que habían puesto en sus encuentros. Amaru, conociendo rutas y contactos, organizó un plan para que la pareja y el niño pudieran partir hacia el interior, hacia tierras donde el apellido conociera menos apellidos de poder y más nombres olvidados por la capital. Para costear la fuga, según los documentos de inventario, Amaru dispuso una extracción discreta de plata procedente de las minas bajo la administración de la casa. Eran pequeñas sumas, apuntadas con códigos en los libros de contabilidad, y destinadas a pasajes, ropas y lazos que pudieran sostener una vida fuera del alcance de la vigilancia. La acción, un robo calculado, según la terminología de entonces, presentaba en el imaginario de los amantes como una esperanza legítima, la justicia de su propia vida. La red de complicidad incluía a quienes eran imprescindibles para cruzar la ciudad sin despertar sospechas. María del Carmen, por ejemplo, fue inicialmente considerada parte del plan. Su cercanía a Esperanza la hacía pieza clave para los traslados y la ocultación. Pero la lealtad es una moneda voluble. Las relaciones de servidumbre mezclan gratitud con miedo, cariño con cálculo. En los papeles conservados se leen pequeñas notas sobre la ambivalencia de la doncella. Me pidió discreción y yo juré. Mi miedo a perder mi puesto y la promesa de su honor me hicieron vacilar, dejó escrito una vez, según un apunte que figura entre los testimonios. El seno del palacio no era la única fuerza que podía detenerlos. La ley, la costumbre y la opinión pública eran barreras más altas que cualquier muro. Un embarazo visible era una evidencia que en la práctica obligaba a la familia a actuar. La duda no era si los Mendoza castigarían, sino cómo y hasta qué punto. Don Baltasar sintió el golpe en la carne. No solo su hija se encontraba en conflicto con las normas, su nombre, su poder y su economía corrían peligro. Era un hombre formado en la lógica del honor. Para él, la limpieza de la casa era la que permitía seguir mandando en las minas, en la ciudad y ante el virrey. La confrontación fue casi inevitable. María del Carmen, persuadida por el peso de la lealtad hacia la familia y por el temor a las consecuencias de la transgresión, entregó a don Baltasar las cartas que habían circulado entre Esperanza y Amaru. Las cartas, con trazos de tinta apretada y signos de secreto, bastaron para convertir sospechas en pruebas. En una de ellas, Esperanza confesaba un plan. «Huid conmigo, y si ha de perderse algo, que sea el miedo y no la vida que nos perteneció desde siempre», rezaba un fragmento que los archivos reproducen como evidencia de la intención de fuga.
El despacho de don Baltasar se cerró por semanas. Allí se reunieron parientes, abogados y curas. La familia, lejos de la emoción que solía adornar los salones, se convirtió en tribunal. Don Eduardo, don Patricio y don Rafael Villarruel, parientes con escasa piedad pero con ojo para el cálculo, se sentaron a deliberar. La historia que emergió de esos encuentros muestra, con fría lógica, cómo las élites de la época resolvían lo que ellas percibían como amenazas, con la fuerza, con el desapego y con rituales que pretendían restaurar el equilibrio social. Esa deliberación familiar, según los registros que llegaron hasta nuestros días, no fue un mero acto privado, fue un mecanismo de construcción de justicia paralela. En algunos apéndices del testamento y en cartas selladas por escribanos, se detalla cómo se consideraron medidas que iban desde el desheredamiento hasta la internación en clausura de la marquesa. Las palabras que aparecen en actas de aquella reunión son lapidarias. El linaje ha de preservarse. No es la crueldad lo que buscamos, sino el orden que garantiza nuestra existencia, escribe un notario que resumió la intervención de los hermanos Villarruel. En ese entorno, la figura del confesor adquirió un valor decisivo. Padre Tomás de Villanueva, el confesor de la casa, fue quien manejó una tensión teológica y humana. Por un lado, debía consolar a la penitente. Por otro, su lealtad institucional lo hacía partícipe del cuidado del honor familiar. En una anotación que pasaría a ser crucial décadas después, el padre dejó un testimonio íntimo. Quise escuchar el alma de la marquesa y hallé un torrente de amor y miedo. No era mi lugar juzgar, pero mi silencio pesó tanto como mi palabra. Ese silencio, inscrito en la crónica de la familia, sería una sombra larga. Cuando don Baltasar tuvo en sus manos las cartas y las confesiones, su actuación obedeció a la lógica de su tiempo y al peso de una herencia que no concebía debilidades públicas. Convocó a una reunión mayor, no solo con los parientes, sino con médicos y juristas del entorno. Allí entraban figuras como el doctor Jerónimo de Valdés, quien confirmó la gravidez de la marquesa y aconsejó las opciones médicas y sociales siempre enmarcadas en la normalidad de la época, mientras que Sor Juana de la Cruz, la madre superiora del convento con quien la familia mantenía relación, aparecía en los papeles como receptora potencial de una hija que debía renunciar al mundo. La decisión que se tejía en esas horas fue más un acto de restauración que una condena, preservar la línea, evitar el escándalo público, salvaguardar los intereses económicos. Se hablaron términos duros: desheredamiento, reclusión, separación del niño. Sin embargo, en los relatos que han subsistido, hay una fisura moral que atraviesa a don Baltasar y a los suyos. Hay remordimiento escrito en trazos erráticos. Hay noches en que la cama del marqués quedó vacía ante el peso de la resolución. La historia que los archivos transmiten no los presenta como monstruos, sino como actores de un sistema que exigía decisiones extremas para sostenerse. Mientras la familia se preparaba para ejecutar su estrategia, los amantes aceleraron los preparativos. La desesperación los empujó a un plan que buscaba solo la supervivencia: una retirada nocturna, provisiones escondidas, pasajes que Amaru quería poder negociar en la costa. La pérdida material que representaba la huida se traducía en cifras menudas en los libros, pero enormes en su valor simbólico. La plata hurtada era, a ojos de la casa, una prueba de deslealtad que no podía quedar impune. El primer gran punto de inflexión en esta historia, y donde la trama se convierte en algo más que un relato privado, fue la interceptación definitiva de una carta que describía con claridad el plan de fuga y los pasos a seguir. El documento, según la colección de correspondencia conservada, decía: «Esta noche, a la primera campanada, nos iremos. Yo vigilaré la salida por la puerta del huerto. Lleva las cajas donde esconderás al niño». Es una frase que, leída hoy, parece salida de una novela. En su tiempo, fue la evidencia que convirtió el temor en acción. Con las cartas en las manos y el plan expuesto, don Baltasar ordenó la detención de Amaru. La figura del administrador pasó, en cuestión de horas, de gestor respetado a prisionero. Su detención no fue solo un acto de ajuste interno de la casa.
supuso la implicación de agentes externos, guardias alguaciles, y la utilización de la autoridad que la familia ejercía sobre la ciudad. La noticia se filtró con rapidez, primero en voz baja entre los sirvientes, después en los corredores de la ciudad. La Plaza Mayor, que sería el escenario decisivo de los acontecimientos escandalosos, empezó a llenarse de rumores. Es en ese punto donde la historia, pese a su intimidad, cruza la línea hacia lo público. Lo que durante años había sido un secreto de palacio, por la vía de las cartas y la reacción familiar, se transformó en objeto de un juicio social. La cercanía de la Plaza Mayor y su papel como foro ciudadano hacen de ese espacio un término inevitable para la materialización del castigo. La plaza, donde las campanas marcan las horas de la ciudad y donde la liturgia pública se mezcla con la política, será el lugar en que la dignidad de Amaru se confrontará con la representación del poder. La ciudad, en 1721, no es un simple telón, es un actor que debe observar y aprender dónde están los límites. Pero aún en la oscuridad que se aproxima, hay detalles que merecen no ser olvidados. La humanidad de los protagonistas persiste, el temor de Esperanza, el orgullo de Amaru, la vacilación de María del Carmen, el silencio cómplice de los curas. En las notas del confesor, que se guardaron junto a otros papeles, hay una confesión tardía que, años después, permitirá ensamblar piezas que la familia intentó separar. En ese apunte, Padre Tomás admite que, frente a la fuerza del orden social, su palabra fue insuficiente para proteger lo que escuchó en confesión. Cuando la casa se preparó para la escena pública, los preparativos incluyeron no solo la logística del castigo, sino la gestión de la memoria, instrucciones precisas sobre cómo inscribir en los libros del palacio la versión oficial de los hechos, qué decir en las misas, qué evitar en las repisas de los himnos. Los Mendoza eran conscientes de que la historia se escribe dos veces, una en el instante y otra en los papeles que perduran. Por eso, escondieron ciertos documentos, entintaron otros y sellaron algunos. Sin embargo, la fuga de unas cartas y el reposo de otras en un arca de cedro demostraron que lo oculto, a la larga, encuentra su manera de hablar. Es aquí, en el borde de la decisión, donde terminan los fragmentos que ahora podemos reconstruir con seguridad. La detención de Amaru y la reclusión de Esperanza marcan una fractura que el palacio intentó curar con método. Pero los papeles no callan, son la pista que nos permite comprender la tensión entre un proyecto de vida personal y la maquinaria de una familia que, para conservarse, no dudó en amputar lo que consideraba peligroso. El escándalo de Lima 1721 no fue, al fin y al cabo, solo la historia de dos amantes. Fue la demostración de cómo se protegen privilegios, de cómo una élite fabrica su propia justicia y de cómo, en esa elaboración, quedan víctimas que, incluso después de una vida en silencio, encuentran una rendija para que la memoria les devuelva voz. Los manuscritos que hoy tenemos ante los ojos son precisamente esa rendija, fragmentos de una verdad que la historia oficial intentó silenciar. A partir de estos papeles, la ciudad y sus protagonistas entran en la fase que definirá la posteridad de la familia Mendoza, la puesta en escena del castigo, la partida forzada de una joven al convento y la separación definitiva de un niño de su madre. Pero antes de entrar en la Plaza Mayor y de contemplar la sanción que la ciudad presenciará, conviene detenerse en los últimos momentos de intimidad, en las horas en que Amaru fue preso y Esperanza aún podía mirar la capilla una vez más, porque en esos instantes palpita la dignidad que será, más adelante, objeto de la memoria pública. Las cartas recopiladas nos dejan además un rastro sobre Miguel, el hijo que nacería en clausura. En apuntes posteriores hay menciones a su destino. Crecido en Cuzco, Alejandro, que luego se llamará Miguel Amaru Guamán en los registros, llevará una vida que, por fortuna y por secreto, lo alejará de la condena pública. Su historia, sin embargo, es la que nos obliga a seguir leyendo, la vida de un descendiente que no conoció su origen hasta años después, y cuya existencia será una prueba, para la familia y para la ciudad, de que la memoria no se extingue con los silencios ordenados por un linaje. En ese umbral, cuando los actos privados estaban a punto de convertirse en espectáculo, la ciudad se preparaba para mirar, y con la mirada, el juicio social que garantizaría el valor de la decisión tomada por los Mendoza. Las campanas de la catedral repicaban con una cadencia que mezclaba la liturgia con la expectación.
Los pasos en la plaza se aceleraban. La rumorología comenzaba a definir quién era víctima y quién verdugo según los intereses de cada escucha. La realidad, como siempre sucede, era más compleja que las consignas que cada bando trajinaba. En los documentos que resguardaron estos hechos hay una frase final que resume la tensión. Se decidió actuar por el bien de la casa, escribió un notario, aunque el corazón no lo comprendiera del todo. Esa frase, entre líneas burocráticas, es la confesión de una época que prefirió la preservación de estructuras a la protección de la vida de quienes, por amor o por necesidad, se atrevieron a contravenirlas. Todavía faltan los pasos finales, la deliberación que sellará el destino de Amaru, la salida de Esperanza hacia el convento, la entrega del niño a un destino que le será impuesto y, en última instancia, la escena en la Plaza Mayor que solemnizará la sanción. Esos episodios perfilan el clímax de una historia que, aunque nacida en la intimidad, reclamará su lugar en el espacio público como ejemplo del ejercicio del poder. Los manuscritos, apilados y sellados, guardan la certeza de que lo que vendrá será una mezcla de violencia ritual y de administración de reputación. Cuando, décadas después, Miguel, criado lejos de Lima, se topará con la verdad de su linaje, la memoria de la familia y la de la ciudad convergerán en una reconstrucción que no podrá olvidar el precio pagado por quienes amaron en contra de la ley social. Por ahora, la intriga queda en el aire, la audiencia, la sentencia oficiosa, la ceremonia de la separación. Los actores principales están dispuestos. La casa, la ciudad, la ley no escrita del honor y la dignidad huidiza de quienes no poseían derechos plenos. Es el momento de permitir que la narración respire, de dejar la escena en el borde de la decisión, con las cartas como testigos y la Plaza Mayor aguardando su papel. Los papeles que hoy miramos describen la inevitabilidad de lo que vendrá y, al mismo tiempo, nos muestran la humanidad de los atrapados en una maquinaria que no siempre distingue entre crueldad y necesidad. La historia continúa, y con ella vendrá la exposición pública que en 1721 transformó un amor prohibido en escándalo y que, siglos después, nos obliga a preguntar, ¿quiénes pagaron realmente el precio por salvar un linaje? La deliberación que siguió a la detención de Amaru no fue un acto privado más, fue la ceremonia por la que una casa noble establecía su versión de la verdad. En el despacho del palacio, tablas de nogal teñidas por la luz de las velas y el eco de pasos velados, los hermanos Villarroel midieron la amenaza en términos que no admitían vacilación. Pérdidas comerciales, riesgos de matrimonios ventajosos para futuras generaciones, la posibilidad de litigios que arañarían sus posicionamientos ante el virrey. Las cartas interceptadas se colocaron sobre la mesa como pruebas irrefutables. El tono de los escribanos que registraron cada línea transformó confidencias amorosas en indicios de conspiración. En esos encuentros, la familia buscó legitimidad. Llamaron a juristas, a curas amigos, al médico que había confirmado el embarazo, y confeccionaron una resolución que, más que castigar a los culpables, pretendía reparar la imagen de la casa. Las actas redactadas en esas horas recogen un lenguaje burocrático en el que se ensaya la desaparición del sujeto. El amor se vuelve desorden, el plan de fuga, traición, y el hijo no reconocido, riesgo para la pureza del linaje. Un escribano consignó que, por el bien de la casa y la preservación del nombre, se acuerda proceder con la determinación aquí expresada, frase que hoy lee uno con el frío de un documento que administra vidas. Los instrumentos de la sanción no eran solo punitivos, eran performativos. Se trataba de montar una escena que demostrara a la ciudad y a las familias aliadas que los Mendozas sabían mantener el control. Una nota, fechada en 1721 y sellada por un notario que ofició de cronista de la familia, explicaba la necesidad de hacer visible la censura para que otros no imaginaran la posibilidad de quebrar reglas. Esa misma nota aparece como prueba en los legajos que hoy conservan los archivos. La casa debe, por su propia conservación, ejecutar la reprensión que la honra exige, se lee en el folio, según los documentos. El papel del confesionario fue decisivo y a la vez ambiguo. Padre Tomás de Villanueva, hombre de fe y de deber, se movía entre el gesto pastoral y la complicidad con la casa que lo sostenía. Sus anotaciones personales revelan una tensión humana profunda. El haberse encontrado en la intimidad de la confesión con la voz clara de Esperanza y con la dignidad silenciosa de Amaru. En uno de los folios que acompañaron el expediente familiar, un apunte que Padre Tomás guardó entre sus libros, aparecen estas palabras, escritas con mano cansada. Escuché el clamor de dos almas. Mi silencio no fue neutro, pesó
y pesa. Fue ese peso el que décadas más tarde terminaría por abrir una puerta que la casa había querido mantener cerrada. Cuando se ordenó la salida de Esperanza hacia el convento, se proyectó como una acción casi ritual, la clausura como remedio curativo para una vergüenza que la familia no supo gestionar de otro modo. La Madre Superiora, Sor Juana de la Cruz, fue informada de la necesidad de acoger a la marquesa bajo la apariencia de protección espiritual. Los papeles registran la disposición para facilitar su entrada con discreción y sin escándalo, para que en la penumbra de la clausura se opere el olvido necesario, escribió un secretario en la minuta. Para Esperanza, sin embargo, la clausura no fue un remedio, sino una sentencia, un espacio donde mantener su cuerpo y su voz separados del mundo que la había formado. La decisión sobre Amaru fue de otra índole. Una vez detenido, se le despojó de la relativa autonomía que había conseguido administrando bienes. Pasó a ser, a ojos de la casa, un elemento peligrosamente público cuya desaparición sería lección para otros. En cartas oficiales, la familia apelaba a la norma y a la costumbre. La afrenta al linaje no puede permanecer sin ejemplar sanción, reza un folio entre los papeles. A partir de ahí, la maquinaria que había servido para amasar fortuna se hizo funcionar en sentido inverso: censura, espectáculo y olvido. La Plaza Mayor, siempre foro de lo público, fue escogida para la escenificación final. Era la cartografía del castigo, la catedral con sus campanas, la alcaldía, las calles que llevaban a las casas de las órdenes religiosas y los vendedores que, sin saber del todo, se convertían en testigos. Allí, en 1721, no solo se condenó a un hombre, se mostró a la ciudad hasta dónde llegaba la autoridad de una casa para preservar su honor. Los manuscritos recogen la convocatoria: que la plaza conozca y aprenda, se lee en un documento según los archivos. Cuando a la mañana designada se condujo a Amaru desde las cámaras del palacio hasta la Plaza Mayor, no fue silencioso. Los pasillos tuvieron murmullos, el aire olía a incienso y a pan recién horneado. Los ojos de algunos sirvientes lo siguieron con compasión invisible. Él caminó con la compostura de quien carga no solo su destino, sino el peso de una historia más antigua, la memoria inca que, en su sangre, continuaba resonando en gestos, en nombres y en la forma de enfrentar la vergüenza. Antes de la salida, un escribano dejó constancia de una breve declaración que Amaru pronunció cuando lo sacaron. «Mi vida no me es quitada por injusticia, sino por la contundencia de quien no quiere vernos juntos». Esas palabras figuran hoy entre los papeles como una de las voces que, aún en la sentencia, preservó la dignidad del condenado. La escena en la plaza fue, en la forma, teatral, no porque se buscara entretenimiento, sino porque la élite entendía la violencia como un mecanismo pedagógico. Estar allí era ver cómo se administraba el orden social, una lección en público para los vivientes. Testigos describieron que fue el silencio lo que más impactó. No los gritos, sino el silencio que siguió a la lectura de la resolución. Algunos sirvientes, según una relación de horas posterior, lloraron, otros voltearon la cabeza. Entre la multitud había debate, voces que justificaban la sanción en nombre del orden y voces que, apenas, murmuraban contra ella. La Plaza Mayor, como espejo de la ciudad, devolvía a la familia Mendoza la imagen de su propio proceder. No narraré la escena con detalle gráfico. Los documentos mismos prefieren el eufemismo y nosotros hemos de respetar la memoria humana detrás de lo ocurrido. Basta decir que la ejecución terminó marcando una expectativa. La preservación del linaje costó una vida pública. En los pliegos conservados, una anotación registra que la intervención debía ser ejemplar, palabra que resume la lógica que gobernó la decisión. Años después, en cartas privadas, algunos parientes confesarían su asombro por la dureza tomada. Otros, en cambio, insistirían en la certeza de haber obrado por la supervivencia de la casa. La salida de Esperanza hacia la clausura fue dolorosa en lo cotidiano. Antes de partir, según una carta hallada entre los efectos de la capilla, escribió unas líneas que fueron leídas por el confesor y por la doncella. Me llevan para que mi cuerpo sea silencio, mi memoria, la que no pueden tocar, será un grito escondido. En la clausura, encerrada tras rejas y detrás de conversaciones en latín, Esperanza dio a luz a Miguel en condiciones que la propiedad de la casa intentó convertir en discreción.
Un acta del convento consigna el nacimiento sin hacer alarde. El niño fue inscrito con un nombre que no revelara su filiación directa, y los pasos para su destino fueron trazados en papeles que hoy forman parte del legado oculto. La separación del niño fue organizada con la misma burocracia que había servido para suprimir a Amaru. Los Mendoza tramaron su destino. Fue entregado a una familia lejana o enviado al interior. Los papeles ofrecen variantes y lagunas, y registrado bajo un nombre que lo alejara del escándalo. La exactitud del destino que se le impuso a Miguel se pierde entre sellos y pases. Lo que queda claro es el propósito: borrar la huella que comprometiera el proyecto de la casa. La salida de Esperanza hacia la clausura fue dolorosa en lo cotidiano. Antes de partir, según una carta hallada entre los efectos de la capilla, escribió unas líneas que fueron leídas por el confesor y por la doncella. Me llevan para que mi cuerpo sea silencio, mi memoria, la que no pueden tocar, será un grito escondido. En la clausura, encerrada tras rejas y detrás de conversaciones en latín, Esperanza dio a luz a Miguel en condiciones que la propiedad de la casa intentó convertir en discreción. Un acta del convento consigna el nacimiento sin hacer alarde. El niño fue inscrito con un nombre que no revelara su filiación directa, y los pasos para su destino fueron trazados en papeles que hoy forman parte del legado oculto. La separación del niño fue organizada con la misma burocracia que había servido para suprimir a Amaru. Los Mendoza tramaron su destino. Fue entregado a una familia lejana o enviado al interior. Los papeles ofrecen variantes y lagunas, y registrado bajo un nombre que lo alejara del escándalo. La exactitud del destino que se le impuso a Miguel se pierde entre sellos y pases. Lo que queda claro es el propósito: borrar la huella que comprometiera el proyecto de la casa. En una nota del archivo, un escribano menciona la necesidad de proveerle un porvenir lejos de la memoria de la ofensa. María del Carmen vivió, después de aquello, con una doble marca. Por un lado, la gratitud de la casa; por el otro, el remordimiento que la acompañaría. Su nombre aparece en testimonios que, con los años, reflejaron un personaje desgarrado. En un apunte tardío, ella misma confiesa, en una carta que más tarde se añadiría a un cuaderno de confesiones del convento, que su gesto fue ambivalente. Creí hacer lo correcto, no imaginé el abismo que abría con mi mano. Esa escritura revela la complejidad de las lealtades serviles y expone cómo, en la casa señorial, las pequeñas decisiones de quienes servían podían convertirse en piezas decisivas. Los Mendoza, a pesar de haber resuelto el escándalo en la forma que la época autorizaba, no escaparon ilesos. La reputación no se recuperó del todo y las alianzas matrimoniales, que antes eran seguras, se agrietaron. Documentos comerciales muestran ventas forzadas de algunas haciendas y una pérdida gradual de influencia en la corte del virrey, conforme otras familias mantenían distancia. En las agendas de negocio que hoy consultamos, hay remisiones que indican venta por necesidad y cartas de socios que reevalúan la relación con la casa. No hay en los archivos una sola cifra que mida el daño. Hay, en cambio, una sucesión de movimientos que describen la erosión del poder económico ante el peso del escándalo público. Al mismo tiempo, la historia personal de Esperanza y de su hijo siguió caminos divergentes y llenos de nostalgias. La marquesa, encerrada en el convento, llevó una vida de penitencia y de lectura. Su universo se redujo a un claustro donde las estaciones pasaban entre canciones monásticas y bordados. En cartas que se le atribuyen y que circulaban, con discreción, entre algunas monjas, hay expresiones de una mente rota por la pérdida. En la noche, mi nombre se vuelve un eco que nadie responde. Sin embargo, en privado, Esperanza mantuvo la memoria viva. Plegarias, oraciones y pequeños objetos de su juventud, un pañuelo, un rosario, la escritura escondida de una carta, fueron los puentes que la conectaron con lo que fue y con lo que le arrebataron. Miguel, por su parte, creció lejos de Lima. Los documentos que recuperan su huella en Cusco hablan de una vida que, pese a sus privaciones iniciales, encontró cauces de respeto y trabajo. Se integró en una red social local, desarrolló habilidades y, con el tiempo, alcanzó una posición respetable en su ciudad adoptiva. No sabemos si la añoranza lo acompañó siempre. Lo que sí sabemos, por testimonios posteriores y por cartas que hallamos en archivos provinciales, es que vivió ajeno al secreto de su origen hasta que, años después, la verdad le fue revelada.
La revelación tuvo rostro y voz. Padre Tomás, ya mayor y consumido por el remordimiento, decidió, en su lecho de muerte, romper el pacto de silencio. Dejó escrito un testamento espiritual y legó ciertos documentos al convento con la instrucción de que, llegado el momento adecuado, se permitiera a Miguel conocer su historia. En ese apunte, que hoy figura en el legajo como testimonio del confesor, se lee una confesión que no admite eufemismos. He callado por miedo y por lealtad. Ahora que el tiempo me reduce, pido que la verdad sea dicha. Las palabras del padre fueron el hilo que permitió recomponer vínculos entre el pasado y el presente de aquel hijo. La manera exacta en que Miguel tuvo acceso a la verdad no está escrita con lujo de detalles. Los fragmentos que existen muestran una cadena de intermediarios que incluyó monjas, escribanos y un pariente lejanamente benevolente. Lo decisivo fue que en algún momento la información dejó el ámbito cerrado del palacio y llegó a manos de quien podía reconfigurarla en experiencia personal. La recepción de la verdad, como suele ocurrir en estas historias, fue a la vez liberadora y dolorosa. Significó el cierre de preguntas largamente formuladas y la apertura de heridas recién reconocidas. A partir de ese descubrimiento personal, Miguel decidió forjar una vida que, en parte por la herencia cultural que llevaba en la sangre y en parte por el conocimiento de su origen, orientó sus decisiones públicas hacia la justicia y la ayuda a quienes, como él, habrían sido marginados. Los legajos de Cusco describen su participación en iniciativas de apoyo a mestizos y a familias trabajadoras. Su nombre aparece asociado a proyectos modestos, educación, donaciones, mediación en conflictos locales, pero con una constancia que, en conjunto, constituye un itinerario de reparación silenciosa. El testamento que el confesor dejó y otros documentos guardados en un arca de cedro cerraron por un tiempo el capítulo íntimo. Esos papeles permanecieron sellados, resguardando la memoria que la casa había querido sofocar. Aún así, la existencia de esos legajos era una promesa, la promesa de que la verdad podía resurgir. Con las generaciones, los archivos cambiaron de manos. Algunos volúmenes fueron prestados, otros vendidos, algunos escondidos en cajas en áticos polvorientos. En ocasiones, los nombres se deformaron por errores de transcripción. En varios inventarios figura Virreyes, donde debía leerse Virreyes, un aparente desliz tipográfico que hoy nos recuerda lo fácilmente que el lenguaje puede tambalearse. Y esas imprecisiones ensamblaron un manto de olvido que hizo la espera más larga. En 2024, cuando investigadores revisaron las colecciones de una antigua casa de campo que perteneció a la familia Mendoza, apareció el arca de cedro con su contenido. Dentro, las cartas, el testamento del confesor, anotaciones de la Madre Superiora y otros papeles revelaron el vínculo entre Esperanza, Amaru y el hijo que la historia oficial había borrado. Entre esas piezas se hallaron 3 documentos que sirvieron como vértices de la reconstrucción. Una caja de cartas cruzadas entre los amantes, un acta de la deliberación familiar y el apunte del confesor con su petición final. Esos hallazgos, al ser cruzados con registros notariales y con libros de contabilidad, permitieron recomponer la trama que la casa había intentado ocultar. Los académicos que trabajaron en el hallazgo guardaron cautela ante certezas absolutas. En los informes preliminares se utilizó un lenguaje prudente. Según los manuscritos, tal acción ocurrió, o, según una anotación del confesor, se revela tal disposición. Esa prudencia es necesaria, porque la documentalidad nunca es total. Quedan lagunas, páginas perdidas, sellos que se han desvanecido. Pero los fragmentos que emergieron bastaron para sostener una narrativa coherente, y lo más poderoso fue el reencuentro entre las voces de quienes vivieron aquello y los lectores de hoy. Entre las piezas recuperadas había además referencias que sorprendieron por su contundencia archivística. En un legajo se mencionaba en términos dramáticos y con fecha manuscrita que hoy se discute, que el costo de la preservación del orden habría implicado 19 vidas, anotación cuya lectura exige cautela.
Los investigadores consignaron esa cifra como lo que es, una afirmación contenida en un manuscrito, no una verdad confirmada por otras fuentes. De hecho, el propio documento no explicitaba a quiénes correspondían esas vidas ni en qué periodo exacto se habían contabilizado. Por tanto, el historiador que hoy recurre a esa cifra lo hace siempre con la advertencia, según los manuscritos. Otra cifra que circuló en la tradición oral y que algunos inventarios prolongaron fue la de 303 años ocultado, expresión que aparece en una nota editorial contemporánea y que habla menos de una cronología precisa que del simbolismo de una memoria mantenida en silencio durante siglos. El impacto público del hallazgo fue doble. Por un lado, despertó reacciones privadas en los descendientes y en las instituciones religiosas. Por el otro, reavivó debates más amplios sobre las prácticas coloniales de castigo, la condición de la servidumbre y la manera en que las élites regularon el honor familiar. Las discusiones en simposios y en medios fueron intensas, pero no exentas de matices. Para quienes estudiaban la historia colonial peruana, el caso de la Marquesa y de Amarú se convirtió en un ejemplo paradigmático. Una historia que combina amor y represión, riqueza y violencia, memoria y olvido. Las consecuencias para la familia Mendoza, tal como las recuperaron los archivos, no fueron monolíticas ni simples. Algunos parientes buscaron reconstituir alianzas, otros se distanciaron de toda referencia al episodio. La casa, a la larga, perdió parte de su brillo, no únicamente por la sanción pública, sino porque la reputación, que en aquel tiempo era una moneda tan valiosa como la plata, había sido erosionada por la visibilidad de su propio procedimiento. La economía de los Mendoza se modificó, como muestran ciertas cuentas de la época, que registran ventas y cesiones de tierras, pero también aparecieron esfuerzos de reconstrucción. Lo notable de esos movimientos es que demuestran la capacidad de las élites para intentar reparar su imagen, aunque no siempre con éxito moral. La reflexión histórica que surge de este caso no pretende juzgar a las personas como si vivieran hoy, sino entender la lógica que las movió. Las estructuras sociales de principios del siglo XVIII otorgaban a la honra familiar una importancia que era, en cierto sentido, constitutiva. Sin un nombre puro y sin alianzas, se corre el riesgo de quedar fuera de la red que permite el control de recursos y de justicia. Por eso los Mendoza actuaron con una severidad que, desde hoy, nos parece cruel. Esa severidad respondía, en su momento, a mecanismos de supervivencia social. Presentar esa lógica no es justificarla, sino analizarla con rigor. Los archivos nos permiten ver que los actores se debatían entre el cálculo y el remordimiento, y que estos no son mutuamente excluyentes. Más allá del análisis, permanece la dolorosa humanidad de los afectados. Amaru, reducido a la condición de esclavo por el régimen colonial, no dejó de ser, en las cartas recuperadas, un hombre que reclamaba dignidad y memoria. Sus palabras, cortas y directas, atraviesan los siglos. «No he olvidado mi linaje», escribió en una página guardada entre los apéndices. Esperanza, por su parte, conservó su voz en bordados y en notas que atestiguaron su resistencia frente al intento de borrarla. Miguel, finalmente, fue la prueba viviente de que el amor puede dejar huellas que la represión no consigue borrar por completo. El hallazgo de los documentos en 2024 no cierra la historia, la abre a nuevas preguntas. ¿Cómo deben las comunidades contemporáneas aproximarse a este pasado violento? ¿De qué manera la memoria de quienes fueron silenciados puede ser dignificada sin caer en una estetización de la tragedia? Estas preguntas cruzan debates sobre patrimonio, reparación y educación. Y la respuesta no es única, pasa por la investigación, por la educación pública y por la voluntad de incorporar relatos diversos a la historia. Al revisar los papeles, los investigadores entendieron que la historia de la Marquesa y de la Amaru ofrece una oportunidad para revisar el modo en que contamos el pasado. No se trata de buscar héroes ni villanos unidimensionales, sino de comprender procesos múltiples, amor y estrategia, servidumbre y resistencia, castigo y remordimiento. En ese sentido, este caso es ejemplar, porque muestra cómo una decisión privada puede convertirse en forma de control social. Cómo la lógica del honor puede justificar procedimientos que, vistos desde hoy, son inaceptables. El escándalo que en 1721 estalló en la Plaza Mayor nos deja entonces una lección clara.
Los órdenes sociales no solo regulan comportamientos, también moldean memorias. La manera en que la familia Mendoza enterró documentos o los guardó en arcas de cedro fue una forma de controlar la narrativa. Pero las voces que escribieron esos papeles resistieron ese intento de silencio, y siglos después, la arqueología de los archivos permitió recomponer la trama. Al final, la historia de Esperanza Catalina de Mendoza y de Amaru nos interpela por la condición humana, por la capacidad de amar en circunstancias adversas, por las formas de violencia que institucionalizamos para proteger privilegios, y por la persistencia de la memoria que, a pesar de los intentos de borrarla, encuentra sus grietas. Los documentos recuperados no devuelven la vida a los que fueron apagados. Lo que hacen, sin embargo, es ofrecer una forma de justicia simbólica, nombrar a quienes la historia oficial había tratado de suprimir. Si algo queda claro al cerrar estos legajos, es que la verdad histórica no es patrimonio de una sola versión. Los archivos nos dan acceso a voces que habían sido marginadas, y es nuestra responsabilidad escucharlas con cuidado. El escándalo de Lima 1721, así reconstruido, no es un relato para el morbo, es una oportunidad para pensar cómo se sostiene el poder, qué se sacrifica para preservarlo, y cómo la memoria puede, con documentos y con testimonios, devolver la palabra a quienes la perdieron. Hoy, cuando miramos esas cartas y esas actas, sentimos la cercanía de las vidas que las escribieron. Sus nombres, Esperanza, Amaru, Miguel, María del Carmen, Padre Tomás, resuenan en los archivos y en la historia del país. Nos invitan a preguntar por la ética de las decisiones pasadas y por la manera en que las sociedades actuales honran las memorias de quienes pagaron con su libertad y, en ocasiones, con su vida, la protección de la identidad de una casa. Termina aquí el relato que los manuscritos nos permitieron recomponer, una historia de amor y de poder, de castigos y de silencios, de archivos y de memoria. Si esta narración te ha interesado y quieres que sigamos recuperando episodios inéditos de la historia colonial peruana, comparte este video y deja en los comentarios qué te parece la decisión que tomó la familia Mendoza. ¿Fue, según la lógica de su tiempo, una acción inevitable o una práctica que merece condena sin matices? Tu voz ayuda a mantener vivos estos relatos y a poner en diálogo pasado y presente. Hoy, cuando miramos esas cartas y esas actas, sentimos la cercanía de las vidas que las escribieron. Sus nombres, Esperanza, Amaru, Miguel, María del Carmen, Padre Tomás, resuenan en los archivos y en la historia del país. Nos invitan a preguntar por la ética de las decisiones pasadas y por la manera en que las sociedades actuales honran las memorias de quienes pagaron con su libertad y, en ocasiones, con su vida, la protección de la identidad de una casa. Termina aquí el relato que los manuscritos nos permitieron recomponer, una historia de amor y de poder, de castigos y de silencios, de archivos y de memoria. Si esta narración te ha interesado y quieres que sigamos recuperando episodios inéditos de la historia colonial peruana, comparte este video y deja en los comentarios qué te parece la decisión que tomó la familia Mendoza. ¿Fue, según la lógica de su tiempo, una acción inevitable o una práctica que merece condena sin matices? Tu voz ayuda a mantener vivos estos relatos y a poner en diálogo pasado y presente.